Gracias, mi Dios, porque podemos entender, oh Señor Dios Todopoderoso, que levantar las manos, mi Señor, es señal de rendición. Nos rendimos ante la majestad divina de un Dios santo y poderoso, el cual, Padre mío, es justo, el cual, Padre mío, tiene planes gloriosos y maravillosos para nosotros, el cual sabe lo que es mejor y lo mejor para nuestras vidas. Por ello, Padre, te honramos y te bendecimos, te damos la honra y la gloria este día y siempre. Y ahora, Señor, en tu palabra, oh mi Dios, glorifícate y háblanos como solo tú lo puedes hacer. Que sea tu Espíritu, mi Dios, el que esta noche, Señor, nos traiga a nosotros la palabra, la enseñanza, y que sea Él el que nos ayude, oh Padre mío, a entender y meditar, guardar y, Padre mío, poner en práctica tus palabras. Te lo pedimos esta noche en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bueno, pues es para mí un honor este día llegar a Crónicas capítulo 36, siendo que es el último capítulo de Segunda de Crónicas. Lo que quiere decir es que vamos a terminar, Dios mediante, el día de hoy, el libro de Segunda de Crónicas. Estaba mirando mis apuntes y mis primeros estudios respecto a este libro. La introducción la di en agosto del año 2025, lo que quiere decir que casi nos llevó un año poder terminar este libro. Son 36 capítulos, de ahí saqué 34 enseñanzas y hemos mirado cosas grandes y maravillosas. Vimos la gloria del templo que construyó Salomón, vimos reyes que buscaron a Dios y fueron bendecidos, también vimos otros que endurecieron su corazón y trajeron ruina sobre la nación completa. Pero hoy llegamos al último capítulo, ¿no? Y es un capítulo triste. ¿Por qué? Porque Jerusalén cae, ¿no? Jerusalén es conquistada por los babilonios. El templo en la ciudad de Jerusalén es destruido. El pueblo es llevado cautivo, pero también a la vez es un capítulo lleno de esperanza porque Dios no termina con destrucción, sino con restauración. Y para mí, hermanos, esa es lo más importante de todo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que se interesa aún en las personas que le rechazan y le han rechazado por mucho tiempo. Ahora te voy a llevar a través de una pequeña ilustración para que mejor puedas entender el concepto. Un padre le regala un automóvil nuevo a su hijo. Entendemos eso, ¿no? Un padre le regala un automóvil nuevo a su hijo. Georgie le regala un automóvil nuevo a Nadia, ¿no? Ahora le enseña cómo cuidarlo, ¿sí o no? Le enseña cómo cuidarle. Le advierte que cambie el aceite y revise el motor continuamente, ¿no? Pero el hijo ignora todos los consejos y durante meses aparecen pequeñas luces en el tablero. Las apaga con cinta negra para no verlas. Finalmente, el motor se explota. Ahora, déjame te hago una pregunta. ¿Fue la culpa del fabricante? No, ¿verdad? No fue la culpa del fabricante. Fue el resultado de ignorar las advertencias, las luces que se prendían en el tablero, ¿no? Que le decían, cambia el aceite, llévalo a que le hagan un ajuste, tiene una goma ponchada y tienes que hacer todas estas diferentes cosas, ¿no? O sea, las advertencias estaban surgiendo día a día en el tablero, ¿no? Pero las ignoró. Ahora entendamos algo. Para nosotros es clave en este pasaje, porque así es exactamente como sucede en la vida espiritual, ¿entiendes eso, no? Dios nos advierte continuamente de cosas que hacemos que no le agradan a Él.
Dios advirtió a la nación de Israel, advirtió al reino del norte, al reino del sur, de una y otra forma, la necesidad de volver a Él, de volver a Dios. Les llevó a ellos a través de diferentes pruebas y tribulaciones, con el fin y el propósito de disciplinarles y hacerles regresar a Él. Pero qué triste, ¿no? Porque el pueblo no escuchó la voz de Dios. Y cuando no se escucha la voz de Dios, se ignoran las advertencias. Se pone cinta negra a las advertencias que surgen delante de nuestros ojos. Y a medida que todas esas advertencias están siendo bloqueadas, no podemos darnos cuenta del peligro que nos acecha, del peligro que viene hacia nosotros. Y es ahí donde podemos ver que a través de todo este capítulo, a través de todo el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, que vamos a estudiar esta noche, y a través de todo el libro de Segunda de Crónicas, hemos mirado la mano de Dios. Hemos mirado donde Dios se ha glorificado y se ha hecho presente en el medio del pueblo. Hemos mirado reyes que han ignorado la mano de Dios y hemos visto el juicio de Dios venir sobre estos pueblos. ¿Y por qué razón? Porque no escucharon la advertencia de Dios. Y es interesante, ¿no? Porque este punto no solamente aplica a los israelitas, sino que estos puntos, porque son palabra y es palabra de Dios, hermanos, nos aplican a nosotros el día de hoy. Y es importante no ignorar las advertencias. Es importante, hermanos, cuando tu conciencia te está llevando a un cierto nivel o a un cierto punto donde te advierte que lo que miras, que lo que haces, a donde tú vas, con quien tú te relacionas no agrada a Dios, tienes que escuchar esas advertencias y hacerle caso a la voz del Señor. Y entonces volver nuevamente a tu relación que debes de tener con Dios. Lo que nos lleva al primer punto de esta noche. El primer punto que vamos a mirar es: el pueblo rechazó el gobierno de Dios, y lo vamos a mirar de los versículos 1 al 10. En estos versículos, hermanos, del 1 al 10, vamos a mirar 3 reyes de Judá. Vamos a mirar al rey Joacás, de los versículos 1 al 4. Vamos a mirar al rey Joacim, de los versículos 5 al 8. Y vamos a mirar al rey Joaquín, de los versículos 9 al 10. La idea principal en cada uno de esos reyes es la misma. Antes de caer una nación, hermanos, primero cae la relación que ellos tienen con Dios. O sea, antes de caer la nación, hay una decadencia espiritual. ¿Entendemos eso, no? Y cuando hay una decadencia espiritual, eventualmente la corrupción, la maldad, todo comienza a florecer en el medio del pueblo, y entonces viene la destrucción. Ahora, ¿sabías tú que Roma no fue conquistada? ¿Sabías tú que los romanos no fueron conquistados? Los romanos literalmente se pervirtieron tanto, pero tanto, que se destruyeron internamente. Y fueron una nación destruida entre ellos mismos. Entre ellos mismos se destruyeron. Eran una de las potencias militares más grandes que han existido en el mundo. Lograron conquistar todo el mundo conocido en los tiempos de ellos. Pero al final del día no importó tanta gloria, no importó tanto poder, no importó tanta potencia, porque lo que los llevó a la ruina fue la decadencia espiritual dentro de la misma nación. Los hombres, hermanos, pueden cambiar de reyes, pero nunca van a poder cambiar su corazón si no buscan a Dios. ¿Entiendes eso? Es para nosotros clave. ¿Por qué razón es clave? Porque podemos cambiar de iglesia,
si no nos gusta el mensaje, si el mensaje es duro, si el mensaje es directo, si el mensaje es confrontante, ¿no? Podemos irnos a otra iglesia donde nos hablen más bonito, donde nos hagan sentir mejor. Pero al final del día, el cambiar de iglesia no nos cambia el corazón. ¿Por qué razón? Porque si el Señor nos está confrontando, si el Señor nos está hablando, si el Señor nos está jalando las orejas, lo hace para nuestro beneficio. Lo hace porque no quiere que nos perdamos, lo hace porque quiere que nos acerquemos a Él. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así es de que para comenzar veamos el reinado de Joacás, de los versículos 1 al 4. Y en el versículo 1 nos dice: entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Joasías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y tres meses reinó en Jerusalén. El rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Y a Joacás su hermano tomó Nacao y lo llevó a Egipto. Lo llevó a Egipto. Después, hermanos, de la triste muerte de Joasías, por enredarse en los negocios que no le incumbían, no tenía nada que ver con él, en lo que él se metió. El rey Nacao llegó a conquistar las naciones del norte, y Joasías metió la cuchara y literalmente salió a pelear en contra del rey de Egipto. Y el rey de Egipto incluso le dijo en el capítulo 35, le dijo: no te metas en lo que nadie te ha llamado, la cosa no es contigo. ¿Entiende? Dios mismo me ha enviado a conquistar estas naciones. O sea, no estoy yo aquí en este lugar por mi propia cuenta, estoy acá por órdenes de Dios mismo, porque Dios me ha enviado a conquistar estas naciones. Joasías no hizo caso a la voz de el rey de Egipto, no hizo caso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Va y pelea contra Nacao, rey de Egipto, y Nacao, o el ejército de Nacao, lo hiere, y al final del día muere por meterse donde no le incumbía. Ahora, podemos ver algo importante para nosotros. ¿Por qué? Porque Joacás era hijo de Joasías. Joasías fue literalmente uno de los mejores reyes que tuvo Judá. Uno de los mejores reyes. Un rey que literalmente, hermanos, caminó conforme al corazón de Dios. Un rey que literalmente hizo todo conforme a la voluntad de Dios. Ahora, qué ejemplo, ¿no? de rey, y qué ejemplo de padre debió haber sido Joasías. ¿Por qué? Porque todo lo que él hizo, todo lo que él emprendió, era para agradar a Dios. Y cuando Joasías establecía algo nuevo en Jerusalén, era para ¿qué? Para que Dios fuese glorificado. Joacás, su hijo mayor, podemos ver acá que en vez de seguir el ejemplo de su padre, se desvió de la verdad. Se desvió de la verdad. Nos dice en el versículo 2 que solamente reinó, ¿cuánto? 3 meses. 3 meses. Ahora, según Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 32, nos dice la Escritura que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Quién? Joacás. O sea, su breve reinado terminó cuando el faraón Nacao lo puso y lo llevó cautivo a Egipto. Y después, como miramos en la Escritura, de los versículos 3 al 4, les impuso tributo sobre todo el territorio.
La nación comenzó a perder, ¿qué? A perder su libertad, porque primero había perdido, ¿qué? Su comunión con Dios. Su comunión con Dios. Alguien me comentó en este viaje que tuve a México, con quien estaba yo conversando. Tuve la bendición y la oportunidad de conocer a algunas personas que literalmente están muy involucrados en el reino de Dios, en la iglesia. Y este individuo me hizo el comentario, y es una gran realidad, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa? El diablo usa una estrategia muy atractiva, ¿no? O sea, te atrae en la forma en la cual llega a tu vida y a tu corazón. O sea, te pinta un cuadro bonito. Y cuando te pinta un cuadro bonito, te hace sentir como que te estás perdiendo de la vida, te estás perdiendo de vivir en esta tierra. Y te hace sentir que tienes que probar de todo para poder vivir. Y la persona, cuando está sometida a la voluntad de Dios, nosotros como hijos de Dios, no podemos darnos el lujo de hacer ciertas cosas que el mundo hace. ¿Te das cuenta? No nos podemos involucrar en ciertas actividades, ni podemos hacer o vivir de la manera que el mundo vive. ¿Por qué razón? Porque entendemos que eso puede corromper nuestra relación con el Señor. O sea, nos podemos desviar de la verdad, y al desviarnos de la verdad, entonces nos vamos a alejar de la voluntad de Dios. Entonces me decía esta persona, dice, el diablo es tan sutil, dice, que engaña a las personas. Una vez que los hace suyos, entonces los destruye. Por ello, la nación, hermanos, que pierde su libertad, primero pierde su comunión con Dios. ¿Te das cuenta? Primero pierde su comunión con Dios. Un árbol no cae el día de la tormenta. ¿Entendemos eso, no? Cae porque lleva años debilitándose por dentro. La tormenta solo revela la condición del árbol. Y así es como ocurrió con Judá. La invasión de Egipto no fue la causa de su caída, sino la consecuencia de un corazón que se había apartado de Dios. Proverbios 14:34 nos dice que la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 7 nos dice, no te han desechado a ti. Cuando el pueblo de Israel pidió rey, y Samuel viene y le dice a Dios, Señor, quieren rey. Y Dios le contesta, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Te das cuenta? Podemos tener un buen ejemplo espiritual como lo tuvo Joacás con Joacías, pero cada persona debe decidir si seguirá a Dios o no. La fe no se hereda, entiende eso. La fe no se hereda, se vive personalmente. Se vive personalmente. Porque yo soy un hombre de fe, yo no espero que mis hijas sean, bueno, deseo que sean como yo, pero ellas tienen que establecer una relación personal con Dios. Ellas tienen que aprender a caminar en fe con Dios. Ellas tienen que aprender a vivir para Dios. Porque mi vida y la vida de ellas es muy diferente. ¿Te das cuenta? Por ello es que no podemos nosotros decir que porque tuve un buen ejemplo, ahora yo tengo la vida eterna asegurada. Tristemente, el día de hoy, cuando tú tienes la bendición y la oportunidad de hablar con alguien o predicarles o compartirles el evangelio, muchos de ellos dicen, oh, es que mi papá es cristiano, o es que mi mamá es cristiana, pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿Tú quién eres? ¿Tú dónde estás? ¿Estás caminando con el Señor? ¿Eres tú un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Te das cuenta? O sea,
lo que fueron nuestros padres no necesariamente quiere decir que es lo que somos nosotros. Judá no cayó por Babilonia, cayó por llevar muchos años pudriéndose espiritualmente. ¿Entiendes eso? Muchos años. Ahora en los pasajes, capítulos anteriores, a través de todo el curso de primera y segunda de Crónicas, hemos mirado la decadencia, hemos mirado cómo poco a poco la nación, tanto del norte, el reino del norte como el reino del sur, se fueron alejando de Dios y fueron absorbiendo las costumbres de la tierra. Y se fueron adaptando a las costumbres de la tierra. Y a medida que se adaptaban a las costumbres de la tierra, a medida que se dejaban ellos consumir, se dejaban absorber por los reyes y las personas que vivían en aquellas naciones que eran paganos, y cada vez que ellos abrazaban aquellas creencias, se alejaban más y más y más y más de Dios. Por ello es importante, hermanos, entender el hecho de que para poder nosotros asegurar la vida eterna, para poder nosotros asegurar un destino que nos garantiza la vida eterna, tenemos que mantener los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. No nos podemos alejar de la verdad. Y esa fue literalmente la vida de Joacás. Joacás se apartó, Joacás se olvidó y Joacás abandonó lo que miró en su padre. Él quería hacer marcar su propio destino, y lo marcó. Terminó preso en otra nación. Ahora veamos el reinado de Joacim de los versículos 5 al 8. Nos dice en el versículo 5, dice: cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Acá encontramos a un rey que rechaza la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos que rechazó la palabra de Dios? La misma escritura nos dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Joacim, a diferencia de su padre Joacías, porque ese es hermano de Joacim, es hermano de Joacás, hizo lo malo. ¿Por qué, hermanos? Porque de la misma manera de lo que te acabo de explicar hace un momento, el ser un hijo de Dios, el considerarnos nosotros parte del reino de Dios, tenemos que someternos a la voluntad del rey al cual servimos. Tenemos que seguir todo lo establecido por el rey para que nosotros podamos ser parte de su reino. Dios nos manda a vivir en santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios es nuestro rey. Y como Dios es santo y Dios es nuestro rey, entonces demanda santidad de sus hijos. Joacim, rey, hombre conforme al corazón de Dios, conforme hizo su padre David, podemos mirar que este hombre se apartó del mal, se apartó de la inmundicia, se apartó de todo aquello que lo alejase de la voluntad de Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y se privó de muchos placeres. Se privó de muchos placeres, de muchas cosas que le hubiesen podido a él causar alegría y gozo y quizá, digamos de una forma u otra, placer. Se alejó de todo eso.
Ahora sus hijos, al mirar el hecho de que su padre era un hombre, digamos, hasta cierto punto recto y directo, dijeron ellos, nosotros no queremos esa clase de vida. Queremos libertad. Queremos vivir la vida, queremos experimentar el mundo, queremos saber lo que se siente allá afuera. ¿Y qué es lo que hicieron? Marcaron su propio destino. ¿Por qué? Porque tanto Joacás como Joacim, ambos se alejaron del plan divino de Dios. Y ambos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Pero lo interesante de todo esto acá es que durante su reinado, Dios levantó al profeta Jeremías. ¿Para llamarlo a qué? Para llamarlo al arrepentimiento. Pero Joacim endureció su corazón y rechazó el mensaje de Dios. Rechazó el mensaje de Dios. Ahora, como consecuencia de abandonar a Dios, Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra Jerusalén. Y lo llevó preso con cadenas y comenzó ¿a qué? Comenzó a trasladar los utensilios del templo a Babilonia. Es lo que miramos en los versículos 6 y 7. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué razón estaba pasando lo que estaba pasando? Porque dejaron a Dios. Se expusieron a las fuerzas del mal. ¿Te das cuenta? Joacás terminó en Egipto. Y ahora Joacim termina en Babilonia. Ambos hijos de un gran rey. Ambos hijos de un gran hombre de Dios. Ahora dirás tú, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué razón, si Joacim era un gran hombre de Dios, sus hijos terminaron alejados de Dios? ¿Por qué? Dirás tú. Muchas veces hay quienes literalmente achacan esa falla, ese error a los padres. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros que los padres no son responsables de los pecados de los hijos, ni los hijos son responsables de los pecados de los padres. ¿Te das cuenta? ¿Por qué razón? Porque cuando un niño llega a la mayoría de edad, cuando ya tiene conciencia de lo que es el pecado, o sea, a la edad de 12 años, de 12 años en adelante ya discierne entre lo que es de agrado a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y de esa edad en adelante, en las decisiones que tome y todo lo que él haga, ya es responsable ante los ojos de Dios. Nosotros los padres estamos ahí para encaminarles, enseñarles el camino del bien, pero al final del día, el que toma la última decisión no son los padres, son los hijos. Son los hijos. Y es lo que podemos mirar acá. ¿Por qué? Porque dirás tú, bueno, si este fue un gran hombre, ¿por qué sus dos hijos fueron un fracaso? Por el hecho de que decidieron ellos experimentar el mundo. Y el mundo los llevó a la ruina. Te lo ilustro así. Una persona que ignora constantemente las llamadas de su médico puede sentirse bien por un tiempo, pero la enfermedad sigue avanzando. Rechaza el diagnóstico, o sea, rechazar el diagnóstico no elimina el problema. ¿Te das cuenta? Si tú vas y te haces un examen médico y te dicen que tienes el colesterol alto y dices ese médico está loco, no sabe lo que está hablando, llegas a la casa y te haces unas carnitas y después le echas unas enchiladas y terminas echándole chiles rellenos y después le pones, tú sabes, a todo lo que sube el colesterol, ¿no? Y dices, para probarle al doctor que está equivocado. Y a la siguiente día te da un derrame cerebral, o sea, un ataque al corazón. Y dices, ¿qué pasó? Bueno, se te dijo que tenías un problema. Lo ignoraste.
y estás pagando las consecuencias de ignorar el problema. Así hizo Joacim. Joacim rechazó una y otra vez la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios levantó al profeta Jeremías. Levantó al profeta Jeremías con el fin y el propósito de mostrarle el camino a la vida eterna, mostrarle el camino del bien y advertirle que si no se arrepentía, el rey de Babilonia venía contra Jerusalén. Pero ignoró el mensaje, ignoró la palabra de Dios. Hebreos 3:15, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Hebreos 3:15 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, nadie puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios, hermanos, nos habla por medio de su palabra con el propósito de corregirnos y salvarnos. Ignorar su voz no cambia la verdad, ¿entiendes? Ignorar la voz de Dios no cambia la verdad, solo retrasa el arrepentimiento y aumenta las consecuencias. Un corazón endurecido siempre termina cosechando el fruto de su desobediencia. Te lo repito nuevamente. Un corazón endurecido siempre termina cosechando el fruto de su desobediencia. Por ello es importante entender que miramos que tanto Joacás como Joacim, ambos reyes terminaron cosechando ¿qué? Terminaron cosechando el fruto de su desobediencia. Uno terminó en Egipto y el otro terminó ¿en dónde? En Babilonia. Ambos alejados de su tierra, ambos sacados de su reino, ambos terminaron, hermanos, en una cárcel. Ahora veamos el reinado de Joaquín. De los versículos 9 al 10 de Segunda de Crónicas, capítulo 36. En el versículo 9 dice: de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. Un rey que heredó un reino en ruinas fue Joaquín. Un rey que heredó un reino en ruinas. Según Segunda de Crónicas, Joaquín dice que tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Ahora hay una pequeña discrepancia aquí, porque Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 8, nos dice que tenía ¿qué? 18 años. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Y el nombre de su madre fue Nausta, hija de Elnatán de Jerusalén. O sea, hay una pequeña discrepancia que literalmente muchas veces puede ocurrir en el tiempo en el cual se copian las diferentes cronologías de los reyes. Pero podemos ver que Segunda de Reyes literalmente nos dice que Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar. Y lo triste de todo es que solamente reinó 3 meses. 3 meses. Solo 3 tristes meses. ¿Por qué, hermanos? Porque nos dice la Escritura que en la primavera Nabucodonosor lo llevó cautivo a Babilonia junto con más utensilios preciosos del templo
y puso en su lugar a Sedequías, que era tío de Joaquín. Hermanos, Judá estaba perdiendo no solo sus reyes, sino también los tesoros de la casa de Dios y sobre todo la presencia divina de Dios. La presencia divina de Dios. Una nación que deja a Dios es una nación que invita la destrucción. Una familia que deja a Dios es una familia que invita la destrucción. Un hombre que deja a Dios o una mujer que deja a Dios es una mujer que literalmente o un hombre que literalmente están invitando su autodestrucción. Autodestrucción. ¿Sabías tú que Dios es el glue que nos mantiene a todos unidos? Él es el que nos mantiene a nosotros en una sola pieza. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en el libro de Corintios, que nos dice la Escritura que la iglesia es el cuerpo de ¿quién? El cuerpo del Señor. ¿Te das cuenta? O sea, lo que nos mantiene unidos es el nombre de Jesús. Es el nombre del Hijo de Dios. Pero lo lindo del caso y lo lindo de todo es el hecho de que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, hermanos, ante los ojos del Señor son iguales y todos son de gran valor. Todos son de gran valor. Por ello, cuando una casa tiene una grieta y nadie la repara, cada temporada de lluvia se hace ¿qué? Se hace más grande. Hasta que toda la estructura queda corrompida, completamente corrompida. Estaba contando mi hermano acerca de el pueblo donde vivían mis abuelos. Donde vivían mis abuelos. Dice, qué triste es mirar el ranchito, ¿no? Es un ranchito, decíamos. Qué triste es mirarlo, dice, ¿por qué? Porque llegar allá, dice, es literalmente mirar tapias nada más, o sea, mirar paredes, porque los techos se han colapsado. Los techos se han colapsado. Y llegas allá y es como si fuera una ciudad fantasma, un pueblo fantasma, un rancho fantasma. No hay vida, no hay vida. Todo está caído, todo absolutamente está caído. ¿Por qué? Porque llevan como 30 o 40 años que nadie habita ese lugar. Y año tras año, lluvia tras lluvia, las grietas se van abriendo, el techo se va colgando y eventualmente con la siguiente lluvia viene y colapsa todo dentro de aquellas casas. Y ahora se está ¿qué? Son ruinas nada más, ya no es rancho, son ruinas. Lo único que queda de ese lugar es la historia, lo que se vivió en ese lugar. Ahora entiende algo, así ocurrió con Judá. Cada rey que rechazó a Dios abrió una grieta más profunda hasta que la nación terminó ¿qué? Derrumbándose completamente. Oseas capítulo 8. Versículo 7. Oseas capítulo 8, versículo 7 dice, porque sembraron viento y torbellino, ¿qué? Segarán. Sembraron viento y torbellino segarán. Proverbios capítulo 10, versículo 9 nos dice la Escritura, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será ¿qué? Será quebrantado. Será quebrantado. Las malas decisiones de una generación afectan a la siguiente. ¿Entendemos eso? Las malas decisiones de una nación afectan a la siguiente. A la siguiente. Es muy importante que entendamos eso. Joaquín heredó una nación, un reino debilitado por la desobediencia de sus predecesores, pero también fue responsable de sus propias decisiones. ¿Entiendes eso?
Nunca es demasiado tarde para volver a Dios. Nunca es demasiado tarde para volver a Dios, pero tampoco debemos confiar en que las consecuencias del pecado desaparecerán por sí solas. No van a desaparecer. No van a desaparecer. Dirás tú, ok, nada está pasando, todo está color de rosa. Vienen. Las consecuencias y el pago viene y va a llegar. Va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. No desaparecen. No desaparecen. Y es importante entender eso. ¿Por qué? Porque si no entendemos eso, nos estamos engañando a nosotros mismos. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto es: el rechazo de la palabra produjo el juicio de Dios. El rechazo de la palabra produjo el juicio de Dios, y lo podemos mirar de los versículos 11 al 21. Ahora aquí, hermanos, está el corazón del capítulo. ¿Sabías tú que Sedequías endureció su corazón? Los sacerdotes corrompieron el templo. El pueblo se burló de los profetas. Y entonces, ¿qué pasó? Vino el juicio de Dios. Vino el juicio de Dios. De los versículos 11 al 13, miramos que rechazaron la autoridad de Dios. De los versículos 11 al 13, miramos que rechazaron ¿qué? La autoridad de Dios. Fíjate lo que nos dice el versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios y endurecido su cerviz, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. ¿Qué vemos acá? Miramos acá que la vida de Sedequías se resume con una triste declaración. La declaración que resume la vida de Sedequías es que hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, es lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué? Porque dice que el profeta Jeremías le hablaba de parte de Dios. Le hablaba de parte de Dios. Ahora entiende que su mayor pecado no fue solo hacer lo malo, sino rechazar la autoridad de Dios. Ese fue su mayor pecado. Rechazar la autoridad de Dios. Dios, hermanos, le habló claramente por medio de un hombre de Dios. Jeremías no es de los que se andaba dando vueltas a ver cómo comunico el mensaje. Jeremías era directo. Jeremías hablaba como Dios le decía que hablase. No tenía pelos en la lengua, ¿entiende? Cuando Jeremías tenía que hablar, cuando Jeremías tenía que llevar un mensaje, Jeremías daba el mensaje, porque el mensaje no era de él, era de Dios. Y si a alguien no le gustaba, no se tenía que preocupar, porque el mensaje no era de él, era de Dios. Y él le habló muchas veces. El versículo 13 añade que también se rebeló contra el rey Nabucodonosor, aunque le había jurado a Nabucodonosor fidelidad, y le había jurado fidelidad en el nombre de Dios. Le había jurado fidelidad en el nombre de Dios. Cuando tú haces una promesa en el nombre de Dios, tú tienes que entender que tú estás poniendo a Dios como testigo de tus palabras, de tu promesa, de tu pacto. Y cuando tú le fallas a la persona, no solamente le estás fallando a la persona, le estás fallando a Dios mismo. Ahora, al quebrantar ese juramento, no solo faltó a su palabra ante un hombre, sino que también se echó la soga al cuello.
se echó la soga al cuello. Ahora, ¿qué haces cuando la misma Escritura nos dice que endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel? ¿Qué haces con una persona así? ¿Qué haces cuando una persona literalmente, después de decirles a ellos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que para poder venir a la vida eterna necesitan aceptar a Jesús en su corazón, y no aceptan a Jesús, rechazan la vida eterna, rechazan el mensaje de salvación? ¿Qué haces tú con una persona así? ¿Qué puedes hacer? No puedes hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la obra de cambiar el corazón no es tuya, es del Espíritu Santo. ¿Entiendes eso? Tú eres mensajero y tu trabajo es solamente llevar el mensaje. Tu trabajo no es cambiar el corazón de las personas. El trabajo de Jeremías no era cambiar el corazón de Sedequías. El trabajo de Jeremías era llevarle el mensaje de Jehová. Y es lo único que tenía que hacer. Y es lo único que tú y yo tenemos que hacer. Hermanos, si nos vamos a andar en los laureles y no vamos directamente a la persona que necesita a Jesús, esa persona eventualmente sin Jesús va a ir al infierno. Y la sangre de esa persona va a ser demandada de nosotros. Por ello es que tenemos que ser directos. Ahora, el problema de Sedequías no era falta de información, sino falta de humildad. Y el problema de las personas que no reciben a Jesús no es falta de información, es falta de humildad. Falta de humildad. Te lo ilustro así. Un automóvil puede tener el mejor sistema de navegación, pero si el conductor decide ignorar todas las indicaciones, inevitablemente terminará perdido. Perdido. Así sucede con nosotros. Si la palabra de Dios es nuestra guía, pero decidimos ignorar todas las advertencias en las Sagradas Escrituras, eventualmente vamos a terminar alejándonos de Él. Vamos a terminar alejados de Dios. ¿Qué nos dice Santiago? Santiago capítulo 4, en el versículo 6 dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios capítulo 29, versículo 1 nos dice lo siguiente. Dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Entiendes? El hombre que reprendido endurece su cerviz. El hombre que después de ser advertido, literalmente dice: no me importa lo que tú me digas, voy a seguir en la dirección que voy. ¿Qué va a pasar? De repente será quebrantado y ya no habrá para él remedio, ya no habrá para él medicina. ¿Por qué razón? Porque rechazó la verdad. Rechazó la verdad. Dios sigue hablando hoy por medio de su palabra. ¿Entendemos eso? La pregunta no es si Él habla. La pregunta es si estamos dispuestos a escucharla y a humillarnos delante de Él. Esa es la pregunta. Hermanos, un corazón orgulloso siempre resiste la autoridad de Dios. Pero un corazón humilde siempre encuentra gracia en los ojos de Dios. Y para nosotros esa es la clave de todo. Es la clave de todo. Lo que nos lleva al versículo 14. En el versículo 14 encontramos que corrompieron la adoración. Corrompieron la adoración. En el versículo 14. El versículo 14 dice también: todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén.
O sea, después de describir el pecado del rey Sedequías, el relato nos muestra que la corrupción no se limitó al palacio real, sino que también llegó ¿a dónde? Al centro de la adoración. Llegó al templo, a la casa de Dios. Llegó a la casa de Dios. Porque la palabra es clave, es clara. Nos dice que todos los principales sacerdotes, todos los líderes religiosos, los responsables por enseñar al pueblo la palabra de Dios, y también el pueblo, aumentaron la iniquidad, siguiendo ¿qué? Las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual había sido santificada, o sea, había sido limpiada, separada para un Dios santo. Y ahora en la misma casa de Dios se practicaban todas las abominaciones que practicaban las demás naciones. ¿Te das cuenta? En la misma casa de Dios, y las practicaban los mismos sacerdotes. O sea, los mismos líderes religiosos, los responsables por la salud espiritual del pueblo, eran los principales agresores, los principales personas que quebrantaron la ley de Dios. Los sacerdotes, hermanos, en vez de conducir al pueblo, alejaron al pueblo. En vez de acercarlos a Dios, lo alejaron de Dios. Y esto para nosotros es un gran ejemplo. Un gran ejemplo. Si el día de mañana yo te comienzo a enseñar cosas que no son bíblicas, bájame de este púlpito tan pronto como sea posible. Porque no solamente me estás haciendo un favor a mí, sino que le estás haciendo un favor a la iglesia. ¿Entiendes eso? Es muy importante mantener la santidad. Es muy importante mantener el enfoque. Es muy importante reconocer que los que enseñamos desde el púlpito, hermanos, tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Una gran responsabilidad ante Dios. ¿Por qué? Porque no solamente estamos enseñando al pueblo, sino que nuestra enseñanza puede alejar o acercar al pueblo de Dios. ¿Entiendes eso? El problema, hermanos, es no mantener la santidad, sino alejarse del Dios santo. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Un vaso con agua cristalina puede contaminarse con solo unas gotas de veneno. ¿Entiendes eso? A simple vista puede parecer igual, pero ya no es apta para beber. O sea, 2 gotas o 3 gotas de veneno en un vaso de agua, no se nota que tiene veneno porque el agua es clara y transparente. ¿Te das cuenta? Tú la miras y dices, ese vaso de agua se ve fresco, y con la sed que tengo, dámelo, me lo quiero tomar. Pero si entendemos que el momento que te tomes ese vaso, te vas a envenenar, entonces, ¿qué es lo que pasa? No vamos a tomar de ese vaso. Ahora, hermanos, así ocurrió y así ocurre con la adoración. No hace falta abandonar completamente a Dios, basta con mezclar la verdad con el pecado para corromperla. ¿Entiendes? O sea, si empezamos a dejar o a introducir pequeñas ideas de cosas que se hacen fuera de la casa de Dios y las comenzamos a integrar a la iglesia, al servicio, a las cosas de Dios, eventualmente vamos a terminar ¿qué? Alejados de Dios, porque todas esas cosas van a tomar lugar en nuestras vidas. Por ello, 1 de Pedro capítulo 4 versículo 17 nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?
Romanos 12:2 también nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y cuán agradable y perfecta. La iglesia debe cuidarse de no adoptar los valores del mundo para agradar a la cultura, ¿entiendes? La iglesia debe cuidarse de no adoptar los valores del mundo para agradar la cultura. Dios no busca una adoración popular, sino una adoración santa, sincera y conforme a su palabra. Es lo que Dios busca. Cuando la adoración se corrompe, el testimonio del pueblo de Dios también se debilita. Se debilita. Por ello, en los versículos 15 y 16 encontramos que Dios habló una y otra vez. En los versículos 15 al 16 encontramos que Dios habló una y otra vez. Escucha el versículo 15. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Porque Él, Dios, tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, escucha, hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. No hubo ya remedio. En medio de la rebelión del pueblo sobresale uno de los pasajes más conmovedores de todo el Antiguo Testamento. Antes de juzgar, Dios mostró una paciencia extraordinaria. Ahora observa el corazón de Dios. Nos dice, Él envió no solo un profeta, sino que envió profetas constantemente para hacerles cambiar de mente. Les estuvo hablando a ellos una y otra vez, provocándoles para hacerles volver hacia Dios. Ahora, ¿por qué Dios tenía misericordia de ellos? Te has de preguntar, cuando ellos deliberadamente rechazaban a Dios. Ahora entiende que el juicio nunca fue el deseo de Dios. El juicio nunca ha sido el deseo de Dios. Su deseo ha sido y es que su pueblo vuelva a Él. Ese es su deseo. El deseo de Dios es que su pueblo vuelva a Él. Sin embargo, la respuesta del pueblo fue exactamente lo opuesto. ¿Qué nos dice la Escritura? Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros, o sea, se los menospreciaban, se burlaban de los profetas, y no solamente eso, sino que esto provocó la ira de Dios y ya no hubo vuelta atrás. Ya no hubo vuelta atrás. La misma palabra de Dios nos dice que ya no hubo remedio. ¿Por qué? Porque no solo rechazaron el mensaje, sino que no solo rechazaron al mensajero, sino que rechazaron el mensaje del mensajero. Y rechazaron a Dios. Se burlaron de la palabra de Dios. Despreciaron las advertencias. Endurecieron su corazón hasta que finalmente vino sobre de ellos el juicio. El juicio. Ahora, hermanos, la expresión no hubo ya remedio no significa que Dios dejó de ser misericordioso, ¿entiendes? Entiende eso, es muy importante. La expresión no hubo ya remedio no significa que Dios dejó de ser misericordioso, sino que el pueblo rechazó una y otra vez las oportunidades que Dios les dio a ellos para arrepentirse. Para arrepentirse.
Imagina a un padre que ve a su hijo caminar hacia un precipicio. Primero lo llama con calma. Hijo, ¿a dónde vas? Luego levanta la voz. Hijo, ¿a dónde vas? Después corre tras él a detenerlo y corre hacia él a abrazarlo y no dejarlo caer en el precipicio. Y así Dios. Primero les habló a ellos, hijos, ¿qué hacen? Después, hijos, ¿qué están haciendo? Y finalmente corrió hacia ellos, para rescatarlos. Ahora entiende que el padre no hace esto para arruinarle la vida al hijo, sino para salvarle la vida. Dios no hacía esto de traer juicio y disciplina sobre la nación de Israel o sobre el pueblo de Judá para arruinarles la vida, sino para salvarles la vida. ¿Te das cuenta? Así es Dios. Sus advertencias son expresiones de amor. Cuando Él corrige, lo hace porque desea liberarnos de la destrucción. Si no, fíjate lo que nos dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Hebreos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo. En estos postreros días nos habla a través de Jesús. En Hebreos capítulo 3 versículo 15 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios sigue hablando hoy por medio de su palabra y del Espíritu Santo. ¿Entiendes? Dios nos habla hoy a través de su palabra, a través del Espíritu Santo y a través de la predicación del Evangelio. Cada vez que escuchamos su voz, tenemos una oportunidad para responder. No endurezcamos el corazón como lo hizo Judá. ¿Por qué? Porque la paciencia de Dios es una invitación al arrepentimiento, no una licencia para seguir pecando. No una licencia para seguir pecando. Y de los versículos 17 al 21 podemos ver que al no arrepentirse ellos, finalmente llega ¿a qué? Llega el juicio. O sea, llegó el juicio en los versículos 17 al 21. En el versículo 17 dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Después de años de paciencia, advertencias y llamados al arrepentimiento, llegó el día en que Dios ejecutó el juicio que había anunciado por medio de sus profetas. Finalmente, hermanos, llegó el juicio. Estos hombres, como podemos ver en la Escritura, vivían una vida corrompida y ellos estaban felices porque nada pasaba.
Las palabras, las advertencias de Jeremías, todas esas palabras eran palabras que les molestaban, pero al final del día no les movían a arrepentimiento. Seguían viviendo como les daba la gana. Como les daba la gana. El día de hoy hay mucha gente así, viviendo como les da la gana. Escuchan continuamente las advertencias que Dios nos hace, que Dios nos da en su palabra, y continúan ignorando, pero eventualmente va a llegar el día en el cual el juicio de Dios se va a revelar. Nabucodonosor no actuó por casualidad. Fue el instrumento de Dios. Fue lo que Dios usó para traer juicio sobre el pueblo de Dios. Por ello, en el versículo 21 añade una verdad significativa. Dice, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Durante siglos Israel había ignorado los años sabáticos que Dios había ordenado para la tierra. Años establecidos en el libro de Levíticos capítulo 25. Una ley que Dios había establecido y ellos la habían ignorado. Ahora la tierra descansaría, como nos dice la Escritura, 70 años mientras el pueblo permanecía en cautiverio. Dios cumplió su palabra hasta el último detalle. Y te lo ilustro de esta manera. Un agricultor puede ignorar por años la necesidad de cuidar su tierra y sembrarla. O sea, sembrarla correctamente. Tal vez durante un tiempo siga cosechando, pero llegará el día en que el terreno se le agotarán sus minerales, se le agotará su vitalidad, se le agotará su fuerza, y esa tierra nunca más producirá frutos. Lo que parecía una pequeña negligencia termina convirtiéndose en una gran pérdida. Así ocurrió en Judá. Durante generaciones ignoraron la voz de Dios. Finalmente cosecharon ¿qué? Cosecharon las consecuencias de su desobediencia. Números 23:19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Dios es paciente, pero también es santo y justo, ¿entiendes? Su paciencia nunca debe confundirse con indiferencia. Si persistimos en rechazar su voluntad, llegará el momento de enfrentar las consecuencias. Sin embargo, aún en medio de la disciplina, Dios tiene un propósito, y el propósito es corregir, restaurar y traer de regreso los que se vuelven a Él con un corazón arrepentido. ¿Entiendes? Lo que nos lleva al final del capítulo. El tercer punto: la gracia de Dios abrió el camino a la restauración. En el versículo 22 al 23 dice: mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. ¿Suba a dónde? Suba a Jerusalén. Increíblemente, el capítulo, hermanos, termina con esperanza. No termina con
Nabucodonosor termina con Ciro. No termina con ruinas, termina con una invitación a la restauración. Una invitación a la restauración. ¿Qué le dice Ciro al pueblo? Ciro le dice al pueblo que el que escuche de Dios que suba. Ahora, ¿sabías tú que Ciro, rey de los persas, fue profetizado 150 años antes de ser rey? 150 años. Isaías 44, capítulo 26, versículo 28 dice: yo, el que dispersa la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice: en las profundidades secaos, y a tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo será fundado. 150 años antes de que esto ocurriera, el profeta Isaías, Dios dio al profeta Isaías estas palabras y les dijo: ustedes eventualmente me van a fallar, van a ser llevados cautivos a Babilonia, pero de Babilonia yo voy a levantar un rey, y ese rey se llama Ciro, y Ciro va a ser el que va a dar la orden, el edicto de construir nuevamente a Jerusalén y levantar nuevamente el templo en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué maravilloso es nuestro Dios? Para concluir, hermanos, Segunda de Crónicas se resume de la siguiente manera: todo el libro gira alrededor de un principio. La condición espiritual del pueblo determinó el rumbo de la nación. Durante 36 capítulos, hermanos, vimos un ciclo repetirse. Dios bendice la obediencia, el hombre se aparta, Dios disciplina, el pueblo se arrepiente y Dios restaura. Una y otra vez, hasta que finalmente comprendemos que Israel necesitaba algo más que buenos reyes. Necesitaba al Rey de Reyes, necesitaba a Jesús, y necesita a Jesús. Hasta el día de hoy, tarde y mañana, mi oración es por Israel. Señor, primeramente sálvalos, segundamente protégelos, tercero, dales victoria sobre sus enemigos. Y Padre, te pido por la paz de Jerusalén. Todos los días esa es mi oración por Israel. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios tiene un plan perfecto para el pueblo de Dios. Así es de que, para concluir, Segunda de Crónicas comienza con el templo lleno de gloria. Termina con el templo destruido. Comienza con Salomón construyéndolo. Termina con Nabucodonosor destruyéndolo. Pero Dios no permitió que la destrucción escribiera el último capítulo, porque la última palabra fue: suban. ¿Suban a dónde? Suban a Jerusalén. Ahora, ¿por qué Dios siempre deja abierta una puerta para regresar? Bueno, es una invitación. Quizá hoy te identificas con Judá. Has rechazado a Dios, has ignorado su voz. Pero Isaías capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y el mismo Dios que llamó a Israel a regresar, hoy nos llama a nosotros por medio de Cristo Jesús. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice así que: arrepentíos y convertíos,
para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Del rechazo, hermanos, a la restauración hay un solo camino. Y ese camino se llama Cristo Jesús. Él nos llama hoy. ¿Para qué? Para darnos, ¿qué? Para darnos perdón, para darnos a nosotros, hermanos, esperanza. ¿Por qué? Porque Él vive y un día también nosotros viviremos. Amén. Y señores y señoras, esto concluye Segunda de Crónicas, capítulo 36. Después de un año, llegamos al final del capítulo 36. Así es de que para mí, hermanos, ha sido la experiencia más linda de la vida, porque el Señor me ha dado la oportunidad de seguir versículo por versículo, enseñar todo el consejo de Dios, dar la mente y el corazón del Señor. Ahora, ¿recuerdas que te dije al principio? Segunda de Crónicas fue escrito para los que regresaron a Jerusalén. Fue escrito para que aquellos que regresaron entendieran lo que el pueblo hizo mal, para que no lo repitiesen. Y de la misma forma que el Señor nos da su palabra y nos enseña lo que ellos hicieron mal, nos lo enseña a nosotros para que tampoco nosotros repitamos ese patrón. Amén. Perdón por el poquito de tiempo que me pasé, pero era necesario para terminar Segunda de Crónicas, capítulo 36. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, te doy gracias, mi Dios, porque aún a pesar de todo, Señor,